primeros que empezaron a usarla pues son en el Mediterráneo, la cultura micénica, que empezaron a decorar sus piezas con engobes. Luego esos engobes se hicieron más finos, esas engalbas se hicieron más finas y las decantaron, y entonces posteriormente ya empezaron a hacer piezas decoradas con la terra sigillata, que eran engalbas decantadas. La terra sigillata se le denominó a la cerámica que hicieron los romanos, y que tenía, pues eso, estaba hecha en una cerámica muy fina, tamizaba muchísimo el barro, usaban moldes, y era una cerámica que tenía sellos impresos en la pieza. Y por eso le llamaron terra sigillata, no por el acabado que tuviese, de color. El acabado que le daban, pues tratando de imitar las piezas metálicas, eran las engalbas coloidales. El barro le dejaban decantar. Y le dejaban decantar tanto que solamente usaban la partícula más fina, la partícula coloidal. Esa partícula coloidal lo que hacía, ya sabéis, ya os dije el otro día, que tiene forma plana, pues lo que hacía al ponerse sobre la superficie tan lisa como eran las piezas que hacían entonces los romanos, pues se quedaba como una superficie vítrea y del color del barro. Tenía una particularidad que al ser la partícula tan fina, no tapaba la decoración que había en los sellos. Entonces, por eso los sellos son tan minuciosos y tienen tantísimo detalle. Y todos esos detalles pues no se pierden al ponerles la película encima. Luego, posteriormente, pues los engobes se han usado pues o los pigmentos se han usado para decorar, para teñir las pastas, y con ellas, mezclándolas, hacer nuevas técnicas. En Inglaterra hubo un tiempo en el que se usó mucho la técnica ágata, que era pues una composición de varias arcillas amasadas pero no terminadas de mezclar, que quedaba como una superficie marmórea. Luego le daban un vidriado, y entonces esos barros pues los usaban para hacer vajillas, los usaban para hacer piezas decorativas, los usaban para todo tipo de cosas también. No tenían así un uso muy específico, muy concreto. De ahí pues surgen, después de la cerámica esa marmórea, pues surgen otras técnicas que son pues la mille fiori, que es usando las pastas coloreadas, se van juntando, se van amasando y se hace ordenadamente, se van haciendo ordenadamente, pues se hace un churro, vamos a poner de barro blanco, otro churro de barro azul, otro churro de barro verde, otro churro de barro rojo, otro churro de barro negro. Y entonces esos se juntan, se van uniendo o bien por churros o por placas, y se van cortando, se van amontonando, se van haciendo diferentes, por así decirlo, módulos de colores. Esos módulos de colores luego se van aplicando sobre un molde, y en el molde se van cortando esos módulos pues, de 2 milímetros o de 3 milímetros del espesor que se quiera, y se van poniendo sobre el molde, pegándose unos sobre otros, dejándonos la pieza terminada pues, con toda esa sucesión de módulos de color. Para hacer los engobes pues, se necesita una arcilla, que es el cuerpo principal del engobe, y a ese engobe y a esa arcilla se le añade un óxido colorante o óxidos colorantes, que dentro de los óxidos colorantes pues tenemos el hierro, tenemos el manganeso, que son de los más usados, tenemos el cobre, tenemos el cobalto, cada uno de ellos va a dar una coloración. Y luego una parte fundente, que ayuda a que la pasta o la cubierta que estamos preparando se nos adhiera bien a la pieza que vamos a encubrir.
el engobe, una vez aplicado, se puede bruñir también. Queda la superficie, la textura es como la del barro, y el acabado sería pues así, con la textura del barro, y entonces pues nos permite bruñirle también, o bien darle un esmalte por encima, una cubierta transparente en este caso, para que nos deje ver y para que desarrolle los colores que realmente pueda tener los óxidos que le hemos puesto al engobe. He traído un libro que vienen pues muchas ilustraciones de las cerámicas indígenas de Numancia, con muchas ilustraciones ibéricas. Y luego un catálogo del Museo del Instituto Valencia de Don Juan, que está en Madrid, en el que ya se empiezan a ver muchas de las cerámicas de las que vamos a tratar a partir de la semana que viene, de la próxima clase. ¿Vale? Y estos pues siguen siendo los dos manuales para que si alguien les quiere echar una ojeada. También he traído unas piezas de cómo quedan más o menos los engobes ibéricos, Este sería el engobe ibérico. Sí, y con este pues tenéis que tener yo creo que para toda la clase, para pintar varias piezas. Y dientes esos que tenéis en los tapones echáis un poquito y con ello pues trabajáis. Esto es otro engobe, estos son dos engobes, uno superpuesto con otro, ¿veis? El barro era rojo y bueno, queda la misma textura que el barro, pero coloreado. Esta sería una muestra de engalba coloidal, Bueno, la llegada del torno a la península pues fue algo muy importante porque desarrolló mucho más la alfarería y el comercio, y bueno, tuvo gran importancia. Aparte de que, claro, se podían repetir las piezas y se podían hacer mucha más cantidad de piezas en los alfares. Hoy os voy a mostrar el manejo del torno para que tengáis también una idea aproximada. No es algo que se aprenda tampoco en poco tiempo. Hay gente que es más habilidosa que otra, pero bueno, lo tenéis que ver también. El barro para el torno hay que tenerlo muy bien amasado. Hay que tenerlo muy bien amasado porque si ya de por sí resulta un poco complicado el centrado y tal, si el barro tiene aires atrapados, pues la presión que se ejerce sobre ese barro, sobre ese aire, pues es una presión falsa y entonces no terminamos de centrar la pieza y no terminamos de subirla en condiciones. Lo estoy amasando aquí porque no tengo mesa para amasar, ¿vale? Pero en realidad, como hay que hacerlo es presionándole y dándole vueltas, para compactarlo. Bueno, pues el torno es un juego de equilibrio con el barro. Hay que mantenerle centrado en todo momento para que la pared sea igual, tenga el mismo espesor por todos los sitios. Lo primero que se hace es centrar la pieza,
Entonces, haciéndole una ligera presión y manteniendo la mano quieta, el barro va a su sitio. Lo que sobra se va orientando y va buscando la salida que tiene, que es hacia arriba. Y esa salida que tiene le voy ordenando con la otra mano. Haciéndole este ejercicio, subiendo y bajando la pella varias veces, lo que hago es terminar de amasar y de ordenar el barro. Que no he hecho es, mirad, ¿veis aquí cómo se deforma? Eso es porque no estaba bien amasado. Entonces, con las presiones que le estoy haciendo, subiéndole y bajándole, lo que voy a hacer es que se compacte más el barro y se quede todo más homogéneo. Los primeros ejercicios que se llevan a cabo en el torno, pues son estos: subir y bajar la pella, presionando, la subimos y luego empujando, la bajamos, la igualamos. Eso se hace varias veces. Una vez que lo tenemos centrado y que lo hemos subido y bajado varias veces, lo que hacemos es abrir y dejar un cilindro pues con el barro suficientemente repartido para poder terminar luego la pieza. Se juntan los dedos, se presionan. Se arregla el hondón y se recoge el barro subiéndolo. Aquí ya tendríamos el cilindro con el barro más o menos repartido. Una vez que estamos aquí, ya pues tenemos que definir la forma que queremos hacer. Si es una forma abierta, un plato, un cuenco o algo así, pues tiraremos de barro hacia afuera. ¿Vale? Las manos aquí siempre tienen que estar húmedas porque el barro se tiene que deslizar. Si lo que queremos pues es una forma cerrada, una jarra por ejemplo, que tenga la base, la parte de abajo que la tenga bombada y luego se vaya estrechando, pues presionamos de dentro hacia afuera, le damos forma y luego ya recogemos el barro en la boca. Aquí ya le haríamos el pico. Y le pondríamos el asa y tendríamos la jarra, ¿vale? Que lo que queremos es el botijo. Aquí en este caso pues no me he dejado suficiente barro arriba porque era pero bueno, siempre las piezas de torno se terminan por la boca, entonces hay que dejar siempre barro arriba para poder terminar la pieza. ¿No se puede añadir? Aquí sí, pero cuando está el barro un poco más oreado. De hecho, las piezas grandes, cuando se hacen en el torno, se pueden hacer o bien haciendo diferentes piezas, separándolas y luego uniéndolas todas, o bien haciendo una pieza principal, la maceta, que es con el máximo de barro que puedes trabajar,
y luego añadiendo churros, como estáis haciendo vosotros, y uniendo, haciéndolo urdido. Pero en el torno también con churros. Sí. Sí, lo que pasa que en lugar de dar vueltas, como aquí lo da el torno, y los churros que pones suelen ser unos churros más gordos que después de unirles terminas de subirlos y subes, pues en lugar de subir 1 centímetro, 2 centímetros que subes con eso, igual subes 6 o 7 centímetros. Para cortarlo, pues nada, se pasaría el hilo. Estaría hecho. ¿Cómo se pondrían las asas? ¿Se pondrían luego o...? Ahora vamos a hacerle las partes que quedan. El asa se pone cuando está en la dureza del cuero, un poco antes de la dureza del cuero. ¿Por qué? Porque ahora se deformaría. Tiene que estar el asa también dura ya, ¿no? No, ahora os explico cómo se hacen las asas también de... Qué pequeña. Te cedo, no te preocupes. Tú las talas un pedazo. Mirad, esto es la barbotina con la que mejor se trabaja para pegar. Bueno, si alguien se va a atrever con el torno, pues que vaya amasando alguna pella.
Sí, profesor. Pero hasta la dos veces. Sí. ¿Tiene distintas velocidades? Sí, ¿Eso para qué lo utilizas? ¿Para Pues- rapidez o depende de la pieza? o- depende de la pieza. Para centrar, pues le pones más revoluciones. Pero una vez que has centrado, ya cuando ya tienes el barro más o menos centrado y abierto, donde mejor vas es en una revolución más lenta. ¿Cuántas tiene? No es... Ah, tú según lo le vas dando, ¿ves? Sí, Mantiene, vale, vale. este es el máximo. O sea, tú pones la vez. ¿Tiene que barro? No sé si seguir con el otro o lo intento ahí. con Sí, el torno. tráete ya pincel, una torneta y te pones aquí que vamos a decorar la pieza. Entonces yo quiero también. ¿Viene Iker? ¿A qué va? ¿No ha venido todavía? No sé, ¿sabes? Tráete una torneta, una torneta. Que necesitamos para decorar. Sí. Ah, pues es que aquí hay una. Llévatelo, cojo tu sitio. Y el hilo te lo he cogido a ti también. Mira, yo le voy a dejar así. Bueno, si puedo poner otro. ¿Podéis coger esa? Más batería. José Vicente, quitamos esto y ponemos ahí. Pues es que tenía que haber más, y había 5. Pregunto a la gente. Ya se lo he dicho, pero no. Aquí es como clamar el desierto. Toma. Había demasiado.
o menos. Hala, sí. Bueno, mirad, esto lo hemos hecho, o lo he hecho, con 40 gramos de óxido de hierro, 10 de óxido de manganeso y 12 de bisilicato de plomo como fundente. ¿Vale? ¿Puedes repetir las cantidades? Sí, 40 de óxido de hierro rojo, 10 de óxido de manganeso, de dióxido de manganeso, y 12 de bisilicato de plomo y agua. El agua sí me dice. Sí, el agua sí. A sentimientos. Sí, lo dejas, esto tiñe mucho y tiene un poder colorante muy fuerte. Bueno, el polvillo ni nada de eso. no, aquí más o menos ya está. La centras. Bueno, pues esta gente lo que hacía mucho era el fileteado. El fileteado es coger la pieza, dar las vueltas, apoyar, ¿vale? Y delimitar espacio. Y luego ya el resto, pues como sea. ¿Ve? No tiene que gotear, mojáis bien el pincel, que no gotee, y luego vais aplicando. No se puede, las pinceladas tienen que ser ágiles. No, es mejor no repetir porque si repites se nota, ¿eh? Y se queda peor, ¿vale? Pues sí, hombre, hazle, pues mira, yo qué sé, hazle unos espacios de reserva. Pues ahí, y aquí le haces unos círculos, mira, échate una hojada al libro, a ver si te sugiere algo. Y ya le va a hacer Franjas ahí, da lo mismo. sí, delimita el espacio. Pues, Perfecto. Sí, no sé yo. ¿eh? Eso hay que darlo cuando es textura de cuero. Cuando está seca la pieza ya, sí. O sea, que hay que dejarla estar seca del todo. Sí, la que vamos a decorar se tiene que quedar seca. Esa la dejamos al aire y... Y ya está. Bueno. Vale, ahora pues mira, de aquí... Si hay alguien que quiera ver el amasado, cómo se amasa, lo voy a amasar en la otra mesa que tiene más consistencia. Entonces, el amasado no se trata de hacerle así, de hundirle el dedo. El amasado es compactar, entonces sacar del barro el aire y dejarlo lo más compactado posible, así, girándole y presionando sobre él. Mira, así le dejamos aires. Todo eso, cuando le volvemos, dejamos aire cerrado. Entonces es así, juntándolo, pero sin estirarlo, sin hacer así, sin estirarlo. Es una pequeña vuelta, nada más. Una presión, y la presión que hace sobre él, pues se gira un poquitín, le damos la vuelta y le vamos así, así, mire. Media vuelta, no estirarle del todo, media vuelta, presión hacia abajo, media vuelta, y le vas recogiendo con la parte de aquí de las manos, con las palmas le vas recogiendo y le vas envolviendo. ¿Vale? Mira la forma. Vale. Bueno, pues cuando ya le tenemos así, un poco mareado, ya está, ¿vale? ¿Con mucha velocidad? Al principio con velocidad. Con velocidad. Mójate las manos. ¿Controla con el pie? ¿Y ahora qué era lo primero? Centrar.
Tienes que sujetar la pella, pegar un tironcillo hacia ti Ya, y mantener el tirón. Así, mira, con decisión. pero ahora yo lo tengo. Pero así, agarrándolo así. No, así. Eso, con las dos manos, así. Rozando. Las manos húmedas. Hay un vídeo más bonito de un japonés que había colgado José Luis de la clase nuestra. Joder, pinche de un japonés de un maestro, ponía máster. Ay, qué bien. Si tiramos mucho de... Manos húmedas. Te hace... El brazo te hace como si fuese una vela. Entonces tú pones muy rígido el brazo y lo que tienes que poner rígido es la mano. Tienes que hacer un tirón. Si tiene charopilla de no sé, la hoja. Con la mano. Un tirón y mantener el tirón. Ahí lo tengo. Definitivamente. Ahora, la presión la haces con esta parte de aquí de la mano sobre esta mano y el barro entonces tú vas a notar que sube. Según sube, con esta parte de la mano, con la parte de atrás de la mano, le vas orientando hacia arriba y hacia abajo. Es que con el barro se impregna todo. Eso es un engobe Por dentro. y por dentro está esmaltado. Por fuera son engobes, concretamente 2 engobes superpuestos. Esa es la engalba coloidal, que es la terra sigillata, lo que usaban los romanos. Muy bien, venga, bájale. Ahora para bajarle, una mano, la derecha la pones aquí debajo y la izquierda empuja el barro hacia la derecha. Le empuja. Y a medida que le vas empujando vas deslizando la mano hacia abajo. Ahí lo tengo, sí, sí. Deslízale hacia abajo, pero la mano acompaña el desliz para orientar el barro. Te sacudas así. No, es que hay algo ahí. Espera, se me ha ido. Abrazándola, siempre abrazándola, que las manos no queden al aire. Para abrir, bueno, ahora te darás cuenta de que la estás abriendo sin tenerla centrada. Entonces, al no tenerla centrada, el espesor de la pared va a ser más grueso por un lado que por el otro. Y la durabilidad de la pella poca. Te hace biela otra vez. Sí, pero es que no puedo... Es la mano la que tienes que tener sujeta. Mira, ¿ves? Se te mueve todo el brazo. Sí, sí, claro. Es la mano. Tú diga la mano quieta. Ahora. Ahí. Más o menos. Igualala. Empujas hacia la O otra sea, aquí mano. está, digamos que es donde apoyas. Esa es la pared. Otra donde... Eso es. ¿Vale? Sí, sí, lo veo. La presión tiene que ser una presión así, mantener la Ya. presión, no seguir porque te daña. Vale, ahora la puedo abrir. ¿Está centrado? Vamos a terminar de centrar. Uña con uña hacia abajo. Nos vemos y hablamos. No hacia el centro del centro.
Levantas las manos, no, que no huele. Levanta. Vale, pero todo en perpendicular. Eso es. Hola, te va. Y ahora abrí. No. No, dime. Sigue, tienes todavía mucho ¿Sí? fondo. Sí. Vale. Llegando a ese punto, cuando retiréis las manos del torno, nunca las retiréis bruscamente, porque al ser una fuerza centrífuga vais a dejar la presión que estáis ejerciendo en un punto y entonces se va a quedar descentrada. Se deja de presionar, desliza el barro sobre las manos y se retira, ¿vale? Bueno, ahora, ya hemos llegado aquí. Tienes que abrirle primero de abajo. Y ahora se trabaja solo por los lados. Eso. Empujas el barro hacia esta mano. Y ya el barro te va subiendo. Vale. Dejas de presionar y retirar la mano, que si no te pasa esto. Siguiente paso, es la pinza. Coges el barro así. Vale, sí. Así no. Así, ponlo aquí primero. Ahí, así. El lugar por fuera. Y la otra mano, el lugar por dentro y así. Esa mano así y esa mano así, juntas. Pero no son posturas complicadas, naturalmente. Vale, entonces ahora... No, ahora haces una ligera presión y el barro sube. Dejas de presionar y retiras la mano. Siguiente paso. Cogemos la pinza, cógela de nuevo. No, pero mira, así. No pongas así. Coge esta mano, eso es. Déjate llevar, ¿eh? Dejándote presionar y retiramos la mano. Vale, a ver. Estás haciendo una cuajada. Ahora tú date cuenta que cualquier presión, por mínima que sea, le deforma. Baja un poco de velocidad. Así, natural. Sí. No fuerza. Vale. Ahí. Sí. ¿Así? Sí. Pero necesito estar como más alto. ¿Pero por ¿No? qué? No, mira, así. A ver. Así. Eso. Luego el brazo, la muñeca, la articula. Ahí bien. Tú eres la dueña. Si tiras de la mano hacia acá, se va a abrir la pieza. Si tiras de la mano hacia adentro, se va a cerrar. ¿Me estás oyendo? Bueno, pues ya estaría. Ahora habría que retocarla para terminarla. Dejas de presionar y retiras la mano. ¿Está viendo? Ahora con la esponja se repasaría el borde con la esponja húmeda. Si no le puedo poner un palillo, ¿no? A ver. Toma, humédecela, primero quitamos esto. Esto es súper bonito. Sí, porque me ha quedado así. Pero siempre va a quedar como con anillos.
Bueno, eso luego lo puedes repasar. Siempre te quedan marcas. Estás trabajando y ya ves que la presión que le hagas, la mínima presión que le haces, se marca. Quitaríamos también la rebaquilla esta de aquí. Siempre hay que tener la mano apoyada. Aquí y en la otra, para tener el impulso. Si la boca la quieres así, la tienes que dejar, y si no, pues sería como el otro. Desde que el punzón se corta, la corto. O la dejamos. No, la dejamos así, porque ya me parece bien. Pues al hilo, metes ahí la punta. Se sujeta así. Era presionar de abajo, con el meñique arrastramos un poquitín y cuando tenemos esa huella subimos. Ahora que les veo. Bueno, sí, aparte de eso. Ahora baja. Hacemos así. Empujamos hacia la otra y deslizamos esta mano. Deslízala cada vez que caigas. Dejas de presionar y tiras las manos. ¿Vale? Sí, que te quede siempre el barro bien repartido, así, con la forma lisa, ¿vale? Sin arrugas. Bueno, pues llegando ahí, abrimos. Ya lo tenemos dispuesto. Los dos dedos, uña con uña, en el centro. No hacia allá, en el centro y hacia abajo. Eso es, y hacia abajo. Abajo. A ver, dejas de presionar y retirar. Muy bien, ya lo tenemos ahí. Ahora lo que hay que hacer es, con esta mano derecha, con la mano derecha, con una pinza así, intentando juntar el barro. Ahí está apoyado, ¿sabes? Mete, póngale. Ahí. Claro, te pide que subas. Eso. Sí, deslizando suavemente. Eso es porque presionado demasiado abajo. Sí, no le tienes que llegar en el fondo y hacer así, pero no presionando hacia abajo, sino intentando juntar para que se estreche y luego ya subir. Siguiente paso. Llegamos, ya tenemos medio cilindro hecho, tenemos que recoger la boca y lo hacemos con la pinza. La pinza es la mano izquierda, metemos el pulgar y se desliza. ¿Vale? Sí.
La mano derecha se junta al pulgar con el pulgar suyo por fuera y ya tienes el dominio. Mira, este es el círculo de la peña, ¿no? Tú metes aquí, juntas estas, haces una ligera presión con los nudillos. Si giras la muñeca hacia adentro, el barro va a entrar. Si giras la muñeca hacia afuera, el barro va a salir, la boca va a salir. Si tú presionas y subes, el barro va a subir, estira, ¿vale? Venga, las manos húmedas. Pero son naturales, los movimientos no son bruscos. Es así, apoyado, y este te tiene que entrar por aquí el barro. No, te tiene que entrar por aquí. Eso. Junta las manos. Sin hacer ninguna presión todavía hacia ti. Júntalas. Ahí. ¿Ves? Llévalas un poquitín hacia afuera. Y subiendo, súbelas. Pero súbelas sin que se despegue de aquí el barro. Deja de presionar y retirarlas. Estás empujando el barro hacia abajo, no le tienes que empujar hacia abajo. No le tienes que empujar hacia abajo. ¿Ves? Sujetar aquí, así, ¿ves? Se recoge, entra. ¡Qué gusto! ¿Vale? Así. Tienes el cilindro otra vez. Venga, recupera. Ahora que tengo que seleccionar o abrir o... Ahora tienes que terminar de subir el barro, de dejar el cilindro y de pensar a ver qué forma quieres. Junta las manos, que no se te vaya. Vale, no hay que subir hasta arriba porque sabes que aquí siempre hay que dejar un poquito de barro para terminar la piel. Entonces se queda así. Quedaría así. Tú, aunque subas, siempre bajas luego un poquitín la mano, recoges el barro del borde y lo dejas así. Tendrías que terminarlo de subir. Aquí todavía queda un poquito de barro. Tienes que meter la mano y... Se pone la mano, se mete... Mira, metes esta dentro, así, pero sin hacer ninguna presión ni nada, así. ¿Vale? Y luego, con el nudillo de la derecha, buscas la yema de la izquierda, presionas un poquitín el barro hacia la yema y deslizas los dedos suavemente hacia arriba. Pero suavemente, con una ligera presión. ¿Ves el anillo que va marcando el surco? Pues ese surco lo tienes que ir marcando, que es lo que te dice que sube el barro. Pero ahora si meto la mano entera. Sí, Tú has entera, dejado el dedo por fuera, pero... Si te cabe el dedo por fuera, o sea, si te cabe... No llego... Así. Eso es. Presionas, despacio. Y hay que tener mucho. Vale, una vez que llegamos ahí, recogemos otra vez aquí el barro, dejándolo preparado. Y ahora tienes que definir la forma que quieres. Si le quieres con panza, con un poquito de panza, Apretaría con esta mano. presionas de dentro hacia afuera Con la y derecha. dibujas. Eso es. No, con la izquierda, con la izquierda. Se echa la Con derecha. izquierda, afuera. sí, La izquierda pero dentro y ya la no me derecha echa, afuera. no me entra entera. ¿Cómo que no? Tienes tú la mano más grande que yo. Pero qué gozada, ¿eh? Hay miedo. Sí, mucho miedo también. Pero no te preocupes que esto dilata y contrae como tu mano. ¿Sabes? Eso. Ahora le empujas, dibujas la curva. Suavemente, Este es tu tocho. Haciendo fuerza hacia afuera. ligeramente, sí, una ligera presión. Vale. Me está quedando muy fina. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No retires las manos bruscamente porque vienes Estaba aquí, deseando sacarlo. No, es que da la sensación de que ya no te Es que queda estaba arcilla ahí, fino. de que vas a hacer un agujero dentro del pánico. Qué bien te ha quedado, Dentro José del pánico. Vicente. Me ha quedado muy bien El aquí. agujerín termina ese. la boca, Divino. Pero que ahora, por ejemplo, si quiero hacer más, cerrarla más, como cerrarla más, la pinza así o Hacia así. adentro. hemos dicho que sí. Fíjate, responde a todo lo que le hagas. Por ejemplo, haría esto con la mano. Sí, pero tienes que ir dándole la forma que tú quieres. O sea, dirigiendo el barro hacia donde tú quieres. Ahí le estás sacando hacia afuera. Pero tú no quieres sacarlo. Intentando meterlo para hacerlo más, Entonces tienes que presionar, más estrecho. tienes que estrangularle un poquito. Eso es lo que quería hacerlo más estrecho. Con
Obedeces, le traes aquí un poquito de barro, le vas levantando. Qué gozada. Muy bien, Chema, te ha salido muy bien. Pues yo creo que nada. cortar, ¿no? Hay que... ¿Dónde tienes la herramienta? Pues es que la tengo recogida. Son, Pues ahí. ¿Qué necesitas? Ah, quería que se cogiera. Primero le usamos la de rebaba, abajo. ¿ves? Se acerca la forma, le traemos por aquí, le traemos también un poquito de aquí. Las pistolas estas. Ya está. Una maravilla. Busca un soporte. Es una postura natural, no es nada forzada, no tenéis que poner posiciones raras, es muy natural, así como si le estuvieses abrazando. He hecho el vaciado de grande. Pues Ya lo dejamos hablar. Hola. Presionas, no, mira, lánzala así. Y ahora le damos un poquito de forma ya para que se quede. Venga, manos húmedas. Y sujetando el barro. El barro golpee sobre tu mano y se vaya orientando y vaya subiendo hacia arriba. Ah, sí, vale. A ver, Venga. ¿subo las manos? Sí. Pero no tienes que subir las dos así acompasadas. Una y hace la- una pared y la otra empuja el barro hacia Bueno, vamos a arriba. bailar. Sube y Es que hasta que Claro, vas cogiendo el tacto, si yo me quiero mojar las manos, tengo que soltar, claro. Sí, sí, voy a Si yo comer. me quiero mojar las manos, tengo que soltar. Sí, claro, es que hay que soltar. Y lo puedes hacer. Y esto es estrangularle, ¿eh? No hay que estrangular. No. Que hemos quedado que no tenías fuerza. Sí. Primero de abajo. Vamos el barro de abajo. ¿Ves? No está hacemos una ligera presión para centrar y cuadrar todo el barro. Se ve tan fácil cuando lo haces tú. Sí, es muy fácil. ¿Y aquí Sevilla dónde está? ¿Ves ahora cómo desliza por la mano Sí, sobre sí, la sí, placa? sí, sí. Ahí estaría centrado. Entonces, con una presión, de una mano hacia la otra, el barro y dejándole salir el barro. Claro, El claro. barro busca la salida que tiene, sube. Ese hueco hay que tapar, hay que quitárselo siempre. Tiene que terminar así. ¿Ves? Siguiente, bajando. Vicente, no lo has Bajamos el preparado. barro de una mano hacia la otra. ¿Qué tal? Vamos, Pilar. ¿Y ahora qué hago? Sí, lo que he hecho yo, subir y bajar. Luego ya abrir. ¡Uy, qué se me da! Hay que estrangularle. O sea, yo lo estrangulo como un... No, ya no se puede Ya no se poner. puede hacer nada. No, eso no se puede poner. Pues esto, poquito. Con esto hacemos. Lo que pasa es que ya se te llena.
ábrele. ¿Cómo hago? Colonia, colonia. Ponte los dedos hacia abajo. Hasta que toque, ¿no? No tienes que No, tocar. no tengo que tocar. Si no nos quedamos en casa. ¡Ay, que se me va! ¡Que se me va! ¡Que se me va! Ya no puedes hacer nada. ¿Ha perdido que la presión o qué? No, que le has estrangulado, que le has arrancado. A que no tenía fuerza. O sea que nada. No, así ya no. Vale. Pero este lo puedo dejar hecho para otra cosa. Cuando se pierde se ha perdido. Nada. Se llama esa No, nada, no te preocupes. No, lo dejamos para el próximo día. Una especie de vasija. Es lo que me Modelo apetece. libre. Haberlo probado, si yo no me voy a dedicar a esto. Más entera. No, pero es Oye, pues fenomenal. Muy bien. Bueno. Muy bueno. Lo que da gusto es verlo, porque yo creía que iba a ser Ya cortarlo.